Bueno, siendo las 8:37 de la mañana, retomamos acá en este magazine. Ya para ir cerrando, es importante recordar y hablar justamente con ustedes de temas que son, digamos, de esa cotidianidad que es importante tener en cuenta para evitar problemas a largo plazo, problemas legales y demás. Si usted es un menor, puede ser 14, 17 años, muy importante que nos vea, pero si usted también es padre de familia, docente y demás, esta entrevista pues estoy seguro que le va a interesar mucho. Como pueden ver, a mis extremos tengo a dos invitados muy especiales, como lo es Julián Acuña y Cristian Herrera, quien para mí es un gusto saludar a esta hora. Julián, Cristian, muy buenos días y bienvenidos aquí al canal. Muchísimas gracias a ti por la invitación que nos hacen siempre en este programa de Mañanita. Complacidos de estar acá como profesionales de la Casa del Menor. Como tú lo manifestaste, vamos a hablar sobre temas de prevención y sobre todo yo creo que sobre cómo como padres de familia e inclusive como educadores podemos prevenir situaciones de riesgo para nuestros estudiantes o nuestros niños, niñas y adolescentes del departamento de Boyacá. Bueno, Cristian, y así como usted lo menciona, pues empecemos por esa línea y me gustaría preguntarle cuál es ese rol que tienen los padres de familia en el entorno educativo justamente con los adolescentes para evitar y fomentar esta inteligencia emocional que hay que tener a la hora de presentar problemas. Claro que sí, mira, hay algo muy importante acá y siempre nos lo han dicho y creo que acá hay una frase que creo que nos tenemos que creerla, y es que realmente siempre nos dicen que los padres de familia, su rol fundamental es el dar ejemplo. Pero ¿cómo uno da un ejemplo? Pues básicamente mediante la orientación. Yo creo que es muy importante hablar sobre este tema y básicamente porque nosotros creo que ningún padre de familia le dijeron, venga, aquí esta es la cartilla, este es el manual de funciones para tener un buen rol como padre de familia, esta es la manera como usted tiene que guiar a su hijo y demás. No, creo que nosotros como padres de familia, y lo hablo a título personal porque soy felizmente padre de familia de dos hermosas princesas, ahí también nosotros día a día vamos aprendiendo y creo que uno va aprendiendo de las situaciones, pero también aprende de los conflictos que se pueden generar. Y estos conflictos son muy importantes de saberlos manejar, sobre todo cuando nosotros como padres de familia, pues nuestro rol protagónico es el ser guía, es el ser líder de este grupo, de este núcleo familiar, claro que sí, llevado de la mano también por la pareja, o en dado caso por la madre de familia, que es muy importante también el rol que se toman allí, pero yo creo que nosotros como padres de familia, como hombres, llevamos el liderazgo de la familia y que protagónicamente no ha sido así, ¿no? Entonces acá es muy importante que también nosotros asumamos esas riendas, ese liderazgo como padres de familia, como hombres de hogar como tal, y nosotros brindar esa seguridad que creo que es nuestro rol también que jugamos muy importante, la seguridad que deben tener nuestros hijos al momento de afrontar algunas situaciones conflictivas, al momento de afrontar algunas problemáticas y sobre todo en vacíos que de pronto puedan tener o que se pueden generar en una institución educativa. Ahí tenemos a Cristian, pero también tenemos por otro lado a Julián, quien te quiero preguntar un poco sobre ese diario vivir y por qué es importante prevenir y manejar de una forma correcta esos problemas del día a día que por más pequeños que sean a veces escalan y en algunas situaciones lamentablemente un problema chiquitico termina siendo una tragedia familiar. Sí, buenos días. Igualmente gracias por la invitación, por los espacios. Bueno, respecto a la pregunta, básicamente o lo más importante de poder tener una muy buena gestión emocional en el momento de resolver un conflicto, pues es no dejarlo escalar a una agresión, a un problema de pronto mayor, y que pues que básicamente nos permita a nosotros llegar de una forma pacífica a resolver esas diferencias, ¿sí? Eso también nos va a servir pues en la cotidianidad o en la vida diaria a poder fortalecer habilidades para la vida como la empatía, así como la buena comunicación, como el entendimiento con los demás. Es básicamente ponernos en contexto de las diferencias individuales y entenderlas, ¿sí? Entender las posiciones. Básicamente pues esa sería como la principal función. Excelente. Cristian, yo tengo una duda y me gustaría irme por el lado de la inteligencia emocional a la hora de una discusión y el tema de cómo manejamos nuestras emociones, ya que pues muchas personas no tienen esa capacidad de control sobre sus emociones
y se pueden alterar bastante o por el contrario rompen en llanto, la violencia física y demás. Entonces, ¿qué papel juegan justamente las emociones a la hora de una discusión, de un problema? Claro que sí, mira, tú has tocado un tema muy importante, es la inteligencia emocional. Y creo que nosotros como sociedad no la hemos comprendido y mucho menos la sabemos manejar. En términos de la pregunta que tú nos manifiestas, debemos manifestar que las emociones juegan un papel fundamental. Y aquí me voy un poco de pronto a la película de Pishwar, la película de las emociones, ¿no? Entonces donde hablaban sobre emociones primarias, que todas las tenemos, absolutamente todos, pero que lo más importante aquí es saberlas manejar. Si tú no sabes manejar una ira, pues muy probablemente te va a llevar a generar un conflicto bastante fuerte. Y aquí trayéndolo un poco más sobre nuestro rol, sobre nuestro papel como profesionales de la Casa del Menor, donde nosotros estamos muy atentos a prevenir algún tipo de conflicto, algún tipo de situaciones pues realmente que pueden generar una situación agravante en una institución educativa y demás, y sobre todo también que nosotros también somos guía para nuestros jóvenes que están pues privados de su libertad, donde también ahí sabemos, les enseñamos a manejar un poco este tipo de emociones. Hay que decir algo muy importante, y es que las emociones, si tú no las sabes llevar, si tú de pronto no las sabes interpretar como tal, pues vas a tener muchos conflictos. La emoción, yo siempre le digo a los estudiantes o a los adolescentes cuando vamos a hacer intervenciones con ellos en las instituciones educativas de los 123 municipios del departamento de Boyacá, les digo, ¿cuál es la emoción que de pronto nos puede generar más conflicto o que de pronto podría ser la que menos acertamos como tal, como personas? Y pues siempre concluimos que es la emoción de la ira, ¿no? Cuando tenemos ira, pues no sabemos de pronto controlarla a tal punto que uno puede llegar a cometer un error. Y si vamos y preguntamos a los chicos que hacen parte del centro de atención especializada, creo que uno de sus errores fue el no saber controlarse en un momento de ira, y eso lo pudo llevar a cometer un delito. Entonces aquí es muy importante que nosotros primero reconozcamos cuáles son nuestras emociones, pero aparte de reconocer cuáles son nuestras emociones es, venga, si de pronto en una situación conflictiva, en un problema, pues yo ya sé cómo me va a comportar, pues debo empezar a mejorar esta situación, ¿cierto? Porque la idea no es reconocerla, sino también es atacar esta situación. Ahora, siempre nos hemos dicho una cosa, y es que la emoción que activa al ser humano como tal, o que lo saca de su zona de confort, uno pensaría que es la emoción de la tristeza. Y creo que de esta manera no es así, porque, de la tristeza sí es la emoción que nos saca de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque si tú estás en un estado de alegría, que también es una emoción muy acertada, pero si nosotros estamos en un estado de alegría, entramos en una situación como muy lineal, muy placentera, acá me siento cómodo, acá no me pasa nada, entonces esa emoción no nos saca de pronto de situaciones como tal. En cambio la tristeza sí es una emoción que muy probablemente, si tú te sientes triste, pues tienes dos caminos. El primer camino es, o sales de esta situación triste, te mueves, buscas una solución, miras cómo lo puedes hacer, buscas de pronto personas que te ayuden, o tú mismo de pronto dices, oye, venga, me siento mal, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Esa es la primera solución. O el segundo camino, y es, te quedas en esa tristeza, te aíslas como tal y te va a generar mayor conflicto. Entonces, por eso se dice que la emoción que mueve al ser humano es la tristeza, porque por estos dos caminos, pues tú tienes uno de estos caminos a seguir. En cambio, en el tema de la felicidad, en el tema de la alegría, no es como tal la que mueve al ser humano, porque entramos en un estado placentero. Entonces aquí, concluyendo con esta situación, pues debemos saber, primero, identificar las emociones que tenemos. Segundo, pues aparte de identificarlas, pues tenemos que mirar eso, oiga, venga, cuando tengo un conflicto es cómo lo voy a manejar. Y tercero es, oiga, si ese conflicto, la manera como yo lo manejé, fue la mejor manera o todo lo contrario, fue, oiga, no, eso me generó como peores situaciones. Entonces acá es muy importante eso, y sobre todo acá muy importante con nosotros como padres de familia, y también hay que decirlo como docentes también, porque sabemos que nuestro rol también es un rol guía, y nuestros estudiantes también pueden tener, y es así, ¿no?,
todos tenemos diferentes situaciones que no todos actuamos de igual manera ante una situación o ante una emoción, y acá es nuestro rol tan importante decir, oiga, venga, debo saber manejar, y creo que los principales, los primeros que tenemos que saber manejar nuestras emociones somos nosotros como adultos para poder guiar a nuestros hijos. Así es, Cristian, ahí ya tocábamos el tema de las emociones a la hora de prevenir un problema. Sin embargo, yo me quiero ir con Julián, y es qué pasa cuando no logramos prevenir un problema y esas emociones como la rabia o otros sentimientos como el orgullo nos impiden resolver un problema. Entonces, ¿cuáles son como los errores más comunes a la hora de ya resolver el problema? Bueno, parte de lo que decía mi compañero, pues obviamente el no reconocer qué tipo de emociones estamos teniendo en el momento. No conocernos, no saber de pronto cómo actuar o reconocer o validar la emoción en su momento. Pues básicamente ser impulsivos es el error más común, si de pronto no darnos un tiempo. Sabemos que las emociones a nivel, digamos, biológico, a nivel funcional, duran muy poco tiempo, ¿sí? Si yo me tomo ese tiempo para validar mi emoción, saber cómo estoy sintiendo y esperar un poco, digamos en el caso de la ira, a calmarme, probablemente voy a evitar ese error de ser impulsivo. Y pues el impulsivo también funciona en muchas de las demás emociones. Si yo estoy demasiado alegre, también puedo ser impulsivo, en el sentido en el que probablemente no estoy teniendo la capacidad de evidenciar otras situaciones. Pero en el tema de la resolución de los conflictos, pues ser impulsivo es un error muy grave, es un error que me puede llevar a mí a no permitir escuchar a la otra persona, a no entender lo que la otra persona quiere decir o qué posición tiene la otra persona. Podemos incluso llevar o estar en una etapa en la que probablemente no vamos a buscar una solución concreta, sino nos vamos a fijar en nuestra propia posición. Entonces, muchas veces lo que buscamos es llegar a un lenguaje que ambos entendamos, que ambas partes entendamos y que pues nos vaya a permitir llegar a esa la solución. Pero cuando no sea ese tipo de lenguaje, cuando yo no entiendo lo que la otra persona me dice, pues probablemente ese es uno de los errores más graves. Perfecto, Julián. Ahí tenemos entonces esa manera esos errores para resolver un problema, pero ya hablamos de los errores, ahora hablemos de qué sería lo correcto. Y para eso me gustaría preguntarte, Cristian, si existe un paso a paso para seguir, porque obviamente uno pues en su momento con la cabeza caliente no piensa en eso, pero pues ya para resolver el conflicto de una manera asertiva, existe un paso a paso. ¿Qué se debe hacer? Bueno, claro que sí, acá hay algo muy importante, y es que creo que también esto es como, no es que tengamos como tal un guión, ¿sí? Aquí es como, es más bien es como cada persona como identifica, primero, entonces, si lo vamos a llamar de pronto en paso a paso, entonces sería como identificación de la situación, segundo, una posible solución o alternativas, porque a veces creo que nosotros también nos vamos con esta base de la solución y nos cerramos ahí como tal. No, tenemos que tener, en vez de una, tenemos que tener muchas soluciones de pronto a lo que nos pueda estar generando. Y cuando estamos hablando de soluciones o alternativas, es mirar de pronto, porque nosotros como seres humanos muchas veces nos aislamos cuando de pronto no nos salen las cosas como yo pretendo que me salgan. Entonces acá es muy importante que nosotros identifiquemos sobre todo, oiga, venga, si yo tengo esta dificultad, si yo tengo este conflicto, si yo tengo esta necesidad, pues tengo que buscar alternativas como tal, y vuelvo y lo hablo y lo digo y lo menciono en plural, alternativas, no de manera simplificada, porque nosotros tenemos que mirar oiga, venga, me está pasando esto, o tengo esta situación, o no sé cómo manejarla y demás. Si busco unas posibles soluciones, pues va a ser muchísimo mejor. Entonces, en este paso a paso a identificación, buscar alternativas, después de estas alternativas tenemos que mirar, oiga, esas alternativas que dimos sí solucionaron este conflicto, sí solucionaron esta situación. Y aquí hay algo muy importante, y creo que ustedes los han venido revisando en las imágenes que están apareciendo, y es un tema fundamental del cual poco se habla, pero del cual nosotros también como Casa del Menor y como equipo psicosocial y demás, es sobre el pensamiento crítico. Entonces, dentro del paso a paso nosotros quisimos agregar que es un pensamiento crítico, y es que también nosotros tenemos que verificar todo tipo de situación. Cuando uno tiene un pensamiento crítico, cuando uno llega y mira, oiga, venga, si es esto lo que me están diciendo, o me dejo guiar más bien por otras situaciones como tal. Entonces acá, como lo ven, entonces acá primero verifica la situación en la información que te están dando, segundo revisa quién está haciendo eso como
tal, aquí lo hablamos a nivel de redes sociales, pero también lo podemos traer en otros contextos, y es revisar la información que nos está llegando. Tercero, compara con diferentes situaciones, oiga, venga, si es así, no es así, ¿cierto? Con diferentes fuentes como tal. Y cuarto, pregúntate si hay alguna prueba como tal, ¿sí? Es como de nosotros decir, oiga, ¿será que esta vaina sí es o no lo es? Porque de cierta manera nosotros como sociedad, de cierta manera nos dejamos guiar es por lo que dicen o lo que manifiesta una persona a la cual nosotros ni siquiera nos colocamos el beneficio de la duda, valga decirlo así. Entonces acá es muy importante que nosotros en este paso a paso coloquemos este elemento tan importante, y es el pensamiento crítico, es el decir a nosotros, oiga, sí, si eso que me están diciendo es lo que es o no lo es, ¿sí? Es aquí es muy importante que pues nosotros identifiquemos estas situaciones y también pues sepamos hacerlas, sepamos distinguirlas y sepamos manejar estos conflictos. Bueno, escuchamos a Cristian, y para ir cerrando este pedacito, yo les quiero hablar del tema de la comunicación. Muchas veces uno escucha a manera de chiste y demás en las parejas que lo importante es la comunicación y luego es en lo primero que fallan. Sin embargo, en los adolescentes y con los padres de familia, que en algunos casos no es tan directa esta comunicación, ¿cómo podemos mejorar esa comunicación asertiva y por qué es importante mejorarla? Bueno, pues básicamente todos tenemos medios de comunicación, todos tenemos una manera de transmitir nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces, pues básicamente lo que nosotros siempre establecemos, la importancia de la comunicación asertiva, es básicamente poder promover una comunicación que te permita transmitir tus emociones, tus pensamientos, que te permita transmitir las posiciones o las ideas que tienes de una manera clara, ¿sí? De una manera en la que los demás nos puedan entender, y esto optando pues un lenguaje que obviamente no sea grosero, que no sea un lenguaje agresivo, sino que para todas las personas pues sea fácil de absorber pues lo que yo quiero transmitir. Como tu Marcelo decía, dentro de las parejas, pues ¿por qué la comunicación es importante? Pues porque es una persona con la cual yo voy a estar conviviendo todo el tiempo. Si yo no tengo una buena comunicación con ella, no llego a comprender o a entender qué es lo que ella me quiere decir o lo que yo le quiero transmitir, pues se va a romper ese lazo. Por eso, importantísimo a nivel social y a nivel de todas las dimensiones en las que nosotros nos desenvolvemos, poder ser asertivos, poder transmitir bien nuestras ideas para que los demás pues las puedan entender. Bueno, ahí pudimos escuchar a Julián y a Cristian, quienes vienen directamente de la casa del menor, Marco Fidel Suárez, para hacer esa pequeña retroalimentación de esos temas que son importantes tenerlos día a día en la convivencia con nuestros menores, con nuestros padres y demás. Sin embargo, para complementar esta información, vamos con un video que tenemos preparado para ustedes, entonces vamos a proyectarlo en este momento. ¡Miren! ¡Wow! ¡Mejoraron! ¡Que a todos ustedes también cuando pagaron esta matrícula tan cara! Vamos a preguntarle, profe, ¿sí viste que compartieron este video? Niñas, ¿y ustedes ya verificaron esa información? No. No todo lo que aparece en redes sociales es verdad. Es importante que antes de creer en lo que puedes ver allí, lo preguntes, analices y verifiques. Entonces, ¿pensar antes de actuar? Exactamente. Porque lo que hagas de tu vida es tu decisión. Elige bien, elige la prevención. Una campaña de la Gobernación de Boyacá y la Casa del y la Menor Marco Fidel Suárez. Ahí veíamos ese video tan bonito que les quedó a nuestros muchachos de la Casa del Menor. Ya para ir cerrando, Cristian y Julián, gracias por su tiempo. No sé si se nos escape alguna información por ahí. Sin embargo, pues aquí recuerden, esta es su casa. Acá los tenemos bienvenidos para cuando quieran venir y charlar y fomentar toda esta información que es tan importante. Bueno, agradecerles nuevamente el espacio, hacerles la invitación a todos los padres de familia para que se acerquen a sus hijos, para que empiecen a implementar como este tipo de herramientas, de mejorar la comunicación con sus hijos. Obviamente el lenguaje hijos-padres es muy diferente, pero cuando se llega a algo asertivo pueden lograr entenderse y entenderse de una manera muy correcta, muy bonita. Por lo demás, pues agradecer el espacio y que siempre nosotros como Casa del Menor vamos a estar dispuestos a colaborar, a orientar pues a los papitos, a nuestros docentes y especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Claro que sí, creo que si analizaban al final del video, quisimos dar una frase muy importante, y es pensar antes de actuar. Entonces esa es como nuestra conclusión del día de hoy, pensar siempre
antes de pronto llegar a hacer una acción. Entonces, esta frase también va para padres de familia, va para docentes también, va para estudiantes como tal, niños, niñas y adolescentes del departamento de Boyacá. Y recuerden que nosotros como Casa del Menor, como equipo psicosocial, también como grupo directivo encabezado por la doctora Estefanía Escobar Jiménez, pues estamos prestos a apoyar todas estrategias que tengan en los municipios y principalmente en beneficio de nuestros adolescentes del departamento de Boyacá. Perfecto, Julián y Cristian, nuevamente muchas gracias, por acá los esperamos nuevamente. Nosotros vamos a ir cerrando con unos comerciales, sin embargo usted no se despegue porque ya tenemos nueva información para las elecciones de este domingo, entonces ya más adelante vamos a estar repasando esa información. Nosotros ya volvemos y usted no se despegue porque ya volvemos con mucho más.